psicosis. Aquí tenemos dos diferencias, lo que es la psicosis y lo que es la neurosis. Eh, ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre psicosis y neurosis, así a grandes rasgos, a muy, muy grandes rasgos? ¿Alguien que quiera participar? ¿Qué creen que pueda ser la Doctor, neurosis ay, y la psicosis? pues en las primeras clases nos había mencionado un poquito de eso, a muy grandes rasgos Ajá, igual, y nos ajá, había dicho que en la neurosis era más como ansiedad, depresión o las ajá, enfermedades como exacto, que más comunes, y dentro de exacto. la psicosis es lo que antes denominaban pues estar Ok. loco o perder el contacto con la realidad. Exactamente, bueno, vamos exactamente, muy bien, bueno, así a muy grandes rasgos. Vamos a ver lo que esta plática es lo que son la psicosis. La psicosis es un estado mental en donde la persona ya perdió exactamente el contacto con la realidad. Ya aquí un paciente que ya tiene alucinaciones, donde ya empieza a oír voces, a tener delirios, tener alucinaciones visuales o auditivas, ya está psicótico. O sea, ahí se caracteriza por una pérdida del contacto con la realidad, en donde el paciente ya tiene alucinaciones, que las vamos a definir como una alteración de la percepción. Una alucinación es algo que no existe y el paciente lo ve. Ajá. Y los delirios, que son creencias personales falsas o consecuencia de la incapacidad para diferenciar entre lo real y lo irreal. Eh, en la esquizofrenia vamos a encontrar una serie de síntomas que se llaman síntomas negativos, como el aislamiento, el retraimiento, la persona ya no quiere salir de su cuarto, se encierra, una forma inusual de hablar o comportarse. Y esto puede ocurrir durante síntomas positivos o negativos. Los síntomas positivos son las alucinaciones en sí, las voces, oír voces o ver visiones. La psicosis es un estado mental descrito como la pérdida del contacto con la realidad. Esa sería una definición. La persona va a experimentar alucinaciones y delirios. Puede haber una o otra o ambas, la mayoría de veces. De esto puede producir cambios en su personalidad y va a alterar la capacidad de pensamiento o de juicio. Va a haber un pensamiento desorganizado. Eh, como el pensamiento rige la conducta, entonces cuando esta persona tiene estas ideas, pues hay una alteración de la conducta. La persona va a tener un comportamiento raro, extravagante, inusual, y esto va a repercutir en sus relaciones con los demás. Va a tener problemas con vecinos, familiares, compañeros de trabajo. Entonces, se puede decir que una persona psicótica enferma a la familia, al núcleo familiar, porque pues va a afectar en su conducta agresiva, bizarra o extraña el comportamiento o la dinámica familiar. Va a haber un desvío en el juicio de la realidad, eh, a diferencia de la insuficiencia. En la oligofrenia, en el retraso mental, el paciente va a tener alteraciones de juicio, pero por un juicio disminuido, por un juicio tórpido, por decirlo así, y aquí hay un desvío de la realidad. En las demencias también vamos a encontrar alteraciones de conciencia, de juicio, pero por un debilitamiento de la demencia. En un episodio psicótico, las personas no pueden pensar de forma lógica. Una persona con psicosis, las tareas de la vida diaria, como tomar decisiones o controlar emociones, se ven afectadas. La gravedad y los síntomas pueden ser crónicos y duraderos y pueden producir un nivel de discapacidad. La psicosis, algunas personas tienen solamente un episodio psicótico. Aquí es el diagnóstico de episodio psicótico agudo. Este puede remitir y no volverse a presentar, pero muchas veces puede presentar ya una enfermedad psicótica y presentar estos síntomas frecuentemente. En algunos casos, según el diagnóstico, puede llegar a ser crónico y presentar episodios recurrentes toda la vida. Cuando las psicosis remiten, pues puede tener una conducta normal y puede aparentar ser sana,
por ejemplo. Por ejemplo, aquí podemos ver en el trastorno bipolar cuando un paciente no tiene síntomas, pues puede funcionar de forma normal, pero cuando presenta un episodio de manía, pues y entra en un cuadro psicótico, pues ya se ve toda esta alteración de conciencia. El paciente, pues, se requiere controlar con medicamentos. Dentro de los síntomas característicos implican disfunciones cognitivas y emocionales. Hay alteraciones del pensamiento, percepción, lenguaje, comunicación, afectividad, fluidez del pensamiento, el habla, la capacidad hedónica, la voluntad, la motivación. O sea, las alteraciones de juicio pues alteran toda la conducta o el pensamiento. Aquí vamos a ver lo que son los síntomas positivos, en donde hay un exceso de las funciones normales. Incluyen distorsiones o exageraciones del pensamiento. Aquí entran las ideas delirantes y alteraciones de la percepción, las alucinaciones. El lenguaje y la comunicación entran dentro del lenguaje desorganizado y todo esto conlleva un comportamiento catatónico. La dimensión psicótica incluye ideas delirantes y alucinaciones, y la desorganización incluye comportamientos y lenguajes desorganizados. ¿Qué son las ideas delirantes? Son creencias erróneas que implican una mala interpretación de la percepción de la persona o sus experiencias. Las más comunes son las ideas de persecución, las ideas autorreferenciales, donde el paciente siente que lo vigilan, lo observan, le pusieron cámaras en su casa y lo ven, y la grandiosidad religiosa, las ideas megalómanas, como el sentirse que tiene poderes especiales o cualidades especiales, las celotipias, aquí entran las ideas de celos. Las celotipias también pueden tener un componente psicótico. Erotomaníacas también pueden incluir en algunos aspectos de índole sexual. Aquí tenemos una gran contenido de delirios. Si ustedes lo leen en el Kaplan, pues van a encontrar cada delirio descrito y cómo se interroga, cómo se pregunta para detectarlo en el examen mental. Aquí solamente pues mencionamos algunos como ejemplo. Y las alucinaciones pueden ocurrir de cualquier forma sensorial, pero las más comunes son las auditivas, principalmente en la esquizofrenia, en donde el paciente escucha voces que le hablan. A veces no son muy identificadas, a veces nada más se escucha como murmullos, pero a veces sí son voces muy claras de una persona, varias personas, hombres, mujeres. Hay que diferenciarlo del pensamiento sonoro. El pensamiento sonoro es nuestro propio pensamiento. Por ejemplo, cuando leemos en voz baja, escuchamos nuestro propio pensamiento. Ese es pensamiento sonoro, eso no es una alucinación. La diferencia radica en que la persona con voces, esas voces son como extrañas y el paciente no las controla. Es como si escuchara efectivamente la voz de otra persona. Aquí tenemos diferentes tipos de alucinaciones. Cuando el paciente se está empezando a dormir y tiene una alucinación, esas alucinaciones se llaman hipnagógicas. Y cuando el paciente se despierta, en ese momento tiene una alucinación, al despertar se llaman hipnopómpicas y algunas se consideran normales, pero la mayoría de las veces pues tiene que ver con un cuadro psicótico. Aquí en donde dice que cualquier modalidad sensorial también puede haber alucinaciones senestésicas. Eso quiere decir que la persona siente, por ejemplo, que le están caminando hormigas o insectos, cucarachas en la piel, puede sentir cosas raras o que siente que lo tocan o puede decir el paciente, no siento mi brazo, no lo puedo mover o mi brazo tiene movimiento propio. Entonces, esas serían otros tipos de alucinaciones. Están bastante descritas en el examen mental en el Kaplan. Esto solamente por mencionar algunos ejemplos. Cuando el paciente está psicótico, pues va a tener un pensamiento desorganizado, descrito con las diferencias de la psicosis. Como ya mencionamos, el lenguaje desorganizado, el pensamiento, y pues esto va a hacer que alteraciones en la conducta, el paciente va a descuidar su higiene, no se va a cambiar de ropa, puede tener un comportamiento sexual inapropiado, agitación impredecible. Lo de agitación, vamos a ver una plática sobre agitación la próxima clase. Los síntomas negativos se van a
definir como una disminución o pérdida de las funciones normales y constituyen una morbilidad asociada al trastorno. Son difíciles de evaluar porque pueden confundirse con la normalidad, son inespecíficos. Aquí los síntomas negativos son los síntomas positivos son las alucinaciones en sí, delirios y alucinaciones. Esos son los síntomas positivos. Oír voces o ver cosas que no existen. Esos son los síntomas positivos. Y los síntomas negativos vienen más en cuanto al afecto o a la conducta. Los síntomas negativos incluyen, por ejemplo, el aplanamiento afectivo. Esto lo vamos a ver muy comúnmente en la esquizofrenia o en un paciente muy, muy deprimido, en donde pues presentemente va a tener inmovilidad, la mirada fija, le hablamos y no escucha, esa mirada suspicaz, no nos hace caso, está ensimismado en sus propios pensamientos, no hay contacto visual o hay un pobre lenguaje corporal, ese es el aplanamiento afectivo. Otro síntoma negativo sería la pobreza del habla, por ejemplo, el paciente que está mutista, que no habla, que le preguntamos algo y se nos queda viendo fijamente o voltea hacia otro lado y no emite ya un lenguaje. La hipobulia, en donde hay una incapacidad para iniciar y persistir en las actividades dirigidas a un fin. Por ejemplo, el paciente puede estar sentado mucho tiempo en una misma posición sin hacer ninguna actividad y se puede estar así todo el día, ¿no? El negativismo, el mutismo es el no hablar, el bloqueo, el rechazo a los alimentos, el negativismo a los medicamentos, alimentos. Por ejemplo, una paciente con un trastorno de alimentación con anorexia, pues no va a rechazar los alimentos o puede haber una idea psicótica en donde el paciente con esquizofrenia puede pensar que esos alimentos están contaminados o envenenados y negar a comerlos. El paciente va a ser muy sugestivo, va a haber conductas de pasividad, de obediencia, ecolalia, por ejemplo, repetir las palabras que se le dicen, el manierismo caracterizado por tics, movimientos estereotipados, las estereotipias en donde puede haber movimientos rítmicos, como un tipo de movimientos repetitivos por alguna idea delirante del paciente, como un tic, esas se llaman las estereotipias, las impulsiones, que son descargas motrices repentinas, como decir alguna palabra repetitiva, alguna frase repetitiva, puede haber groserías, aquí entran ya un poquito la agresividad verbal, puede ser. La catalepsia significa como plasticidad, rigidez, pero casi no se observa ya con este comportamiento con los nuevos antipsicóticos. Cada postura imprimida tiene a mantenerse, por ejemplo, que sostenga la mano apretada o el brazo en una misma posición, la cabeza inmóvil. Uh-huh. Aquí tenemos una clasificación de todas las enfermedades psicóticas que están en el CIE, ¿no? Bueno, aquí sería el CIE 11. Tenemos el trastorno de ideas delirantes esquizofreniforme orgánico, que es parecido a la esquizofrenia, pero con un componente orgánico. Recuerden que un cuadro psicótico puede estar inducido por sustancias. Un paciente que llega intoxicado, pues en urgencias hay que ver si no consumió alguna sustancia recientemente. La esquizofrenia, que es la enfermedad clásica donde hay delirios, trastorno de ideas delirantes, trastorno de ideas delirantes persistentes, trastornos psicóticos agudos y transitorios. Aquí estos deben de durar menos de 4 a 6 semanas, si no ya es un cuadro psicótico crónico. El cuadro agudo debe de remitir con el tratamiento. El trastorno de ideas delirantes inducidas, trastornos esquizoafectivos, trastornos psicóticos, psicosis no orgánica, el trastorno bipolar, pero en estado de manía, cuando ya hay síntomas psicóticos. Aquí tenemos toda esta clasificación de enfermedades. Tenemos otro cuadro de psicótico que es conocido como delirium. Este corresponde a una manifestación externa de un cuadro o un trastorno secundario. En las características se encuentra la inquietud motora, las alucinaciones visuales, las alteraciones del sueño y aquí lo que va a caracterizar el delirium, a diferencia de un cuadro psicótico por una enfermedad mental, es que el delirium
va a corresponder a un cuadro alucinatorio delirante, pero ocasionado por una enfermedad médica que se va a relacionar con la aparición del cuadro. Los cuadros de delirium es frecuente que los vean en pisos de hospitalización, por ejemplo, en medicina interna, en terapia intensiva, en urgencias, pero el delirio siempre va a corresponder a una enfermedad médica. Por ejemplo, si un paciente llega con un descontrol de la metabólico, del azúcar, y llega con 300 de azúcar a urgencias, pues puede estar alucinado, estar oyendo voces o ver alucinaciones o empezar a decir delirios. Y esto es por el azúcar alta. O sea, lo que está condicionando ese cuadro de psicosis es el azúcar alta. El tratamiento, bueno, se puede dar Aldol, se puede dar algún antipsicótico para disminuir las alucinaciones, pero el tratamiento es médico. Hay que disminuir los niveles de azúcar, ya se le da al paciente insulina o se le empieza a dar algún tratamiento hipoglucemiante y al disminuir los niveles de azúcar, pues disminuye el delirio. Entonces el delirio en el tratamiento es, aparte de antipsicóticos, tratar la causa médica que lo está ocasionando. Hay pacientes que pueden entrar en delirium después de una cirugía, después de una cirugía a corazón abierto, por ejemplo, muchos pacientes pueden presentar alucinaciones, eh, inducidos por sustancias. Aquí tenemos el caso clásico de la abstinencia alcohólica, lo que es el famoso, precisamente se llama delirium tremens, cuando un paciente está tomando de forma intensa alcohol después de varios días, cuando entra en esta supresión o abstinencia por el alcohol, puede presentar 3 o 4 días después de la suspensión de la ingesta de alcohol, las alucinaciones, ¿no? Es cuando dicen que ven los elefantes rosas o empiezan a ver arañas o ratas o animales y empiezan a tener un cuadro de delirium. Ese es el famoso delirium tremens que se llamaba, pero es por una abstinencia por alcohol. Entonces el delirio lo van a encontrar frecuentemente en salas de urgencias o hospitalización, en donde el paciente puede presentar un cuadro alucinatorio, pero por una causa médica. Eso es muy importante. Aquí tenemos una clasificación de enfermedades un poquito más descrita, en donde vemos las enfermedades psicóticas, las enfermedades que van a producir una alteración del juicio. La principal, pues, es la esquizofrenia. Ahí vamos a tener una plática un poquito más amplia de esquizofrenia. Y podemos encontrar también cuadros en trastornos afectivos, por ejemplo, en el bipolar, donde puede tener manía en un brote psicótico, o puede haber ideas, y también puede haber un diagnóstico de depresión con síntomas psicóticos. El trastorno delirante, en donde se presenta un curso crónico progresivo, la psicosis reactiva, en donde los delirios pueden estar relacionados con un foco causal, por ejemplo, como en una fobia, como en un trastorno, por ejemplo, postraumático. Puede haber un brote psicótico en algunas enfermedades. El diagnóstico lo vamos a detectar con nuestra historia clínica, nuestro examen mental, y pues vamos en el examen mental vamos a ver todos los tipos diferentes de delirios y alucinaciones que hay. Si el paciente tiene una conducta catatónica o desorganizada, vamos a ver cómo está el afecto, si está aplanado, agresivo, la respuesta afectiva y pues la estadía de cómo están las funciones mentales superiores. Si en el juicio hay confusión, desorientación, perplejidad, si el paciente está disperso, distraído. Uh-huh. Entonces, pues aquí vamos a ver. Aquí tenemos una serie de características del examen mental, en donde el pensamiento puede tener eco del pensamiento, robo del pensamiento. Eso se ve frecuentemente en la esquizofrenia, en donde el paciente siente que le roban las ideas o que le leen el pensamiento. Las ideas delirantes sí pueden ser controladas o no. Las voces o alucinaciones presentan propia actividad. A veces se discute el enfermo con ellas o a veces les hace caso. Esto puede ser peligroso porque si un paciente psicótico está escuchando, un esquizofrénico está escuchando una voz que le dice, mata a tu hermano, o golpéate, o aviéntate, mátate. O sea, puede tener una conducta suicida por una voz que le está ordenando hacer un acto en sí. Entonces hay que tener, si no tiene la voz una
indicación que le dé al paciente y el paciente puede cometer algún acto violento, pero por una alucinación que le esté ordenando qué hacer. Entonces hay que tener cuidado en esto. Hay que preguntarle al paciente si las voces no le están indicando que haga algo, ¿no? A veces no son, a veces pueden dar una orden, pero no agresiva. Por ejemplo, a veces le ordenan al paciente, salte de la casa, o vete, o cállate, no hables. Pero bueno, puede ser una orden, pero a lo mejor no implica tanta agresividad como el querer hacerle daño a alguien o a él mismo. Las manifestaciones catatónicas son con posturas características, como ya vimos, y los síntomas negativos, pues se ven estas alteraciones en el juicio o el pensamiento. Las formas insidiosas de estas enfermedades psicóticas se pueden presentar de forma aguda, en donde llamamos brote psicótico agudo. Esa es la enfermedad. Cuando llegue un paciente a urgencias y ustedes no puedan todavía establecer un diagnóstico muy preciso, a veces sucede que los médicos en urgencias llega el paciente alucinado y pues a veces es fácil ponerlo como esquizofrenia. Entonces, si no estamos seguros que sea una esquizofrenia, no sabemos si puede ser un trastorno delirante de otro tipo, hay que evitar marcar o etiquetar al paciente como esquizofrenia, porque una vez que ponemos el diagnóstico como esquizofrenia, pues ya queda catalogado y ya muchas veces si lo ve otro médico, decir, es esquizofrenia. Hay que evitar catalogar a ese tipo de pacientes así. Si no tenemos conciencia, un diagnóstico claro de cuál es el diagnóstico del paciente, si es un trastorno esquizofreniforme orgánico, un brote agudo o de veras una esquizofrenia, si tenemos duda, mejor si es la primera vez que tenemos un contacto con un paciente, si lo vemos en urgencias por primera vez y no sabemos cuál es el diagnóstico preciso, pues hay que diagnosticarlo como brote psicótico agudo, para no etiquetar al paciente hasta determinar cuál fue el diagnóstico definitivo según la evolución de la enfermedad. Por ejemplo, un ejemplo de esto, a mí me han llegado a la consulta ahí en el ISSSTE muchos pacientes canalizados por médicos generales de las clínicas de medicina familiar, en donde llega un paciente ya adulto mayor de 70, 80 años con alucinaciones, delirios y lo mandan con diagnóstico de esquizofrenia. O sea, esto no hay que hacerlo así. O sea, hay que poner brote psicótico agudo o cuadro psicótico de origen a determinar. Si no estamos seguros del diagnóstico, no hay que etiquetar al paciente. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque este paciente de 70 años que mandan con alucinaciones y le ponen diagnóstico con esquizofrenia, cuando hacemos la valoración del paciente, pues empezamos a ver que estos síntomas empezaron hace unos meses o semanas, pero empezaron acompañados también por un deterioro de las memorias. Y a veces nos damos cuenta que el paciente pues no tiene una esquizofrenia, tiene una demencia, pero empezó con un brote psicótico. Entonces, pues no es una esquizofrenia. Y luego hay que explicar al paciente que no es el diagnóstico, que es una demencia, y pues nada más generamos más confusión. Entonces hay que tener mucho cuidado con los diagnósticos, porque a veces es difícil el diagnóstico diferencial, ver si es una esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme orgánico, un trastorno esquizoide, un brote psicótico agudo, un trastorno depresivo con síntomas psicóticos, un trastorno bipolar en fase de manía con síntomas psicóticos. Entonces, la psicosis es una entidad, un complejo de síntomas que vamos a presentar en varias enfermedades y a veces es difícil identificar, sobre todo los médicos no psiquiatras o si no hay mucha experiencia, identificar a veces a primera instancia cuál es el origen, el diagnóstico de esta enfermedad. Entonces, pues hay que tener cuidado con el diagnóstico, no catalogar al paciente hasta que estemos bien seguros del diagnóstico. Ajá. Bueno, estas enfermedades pueden ser de forma crónica y a veces puede ser síntomas fluctuantes. Aquí tenemos una clasificación de diferentes tipos de enfermedades, pero bueno, ¿cuáles son las complicaciones de la psicosis? Pues la conducta desorganizada, la agresividad. Aquí no me quiero meter un poquito, porque va a haber una plática, la siguiente plática es sobre agitación y agresividad. Ajá. Cuando un paciente está psicótico, agresivo, ya tiene una alteración de juicio, pues implica la hospitalización. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante,
Vamos a tener una próxima clase sobre agitación y agresividad, donde vamos a ver esto. En las fases precoces de la psicosis, en un primer episodio psicótico puede abarcar hasta varios años de evolución o ya hacerse una enfermedad crónica. El objetivo del tratamiento con los neurolépticos antipsicóticos es, bueno, aparte de quitar los síntomas de la enfermedad, evitar un deterioro biológico, psicológico, social que puede presentarse, disminuir la comorbilidad, favorecer la recuperación, mejorar el pronóstico, ayudar a conservar las habilidades psicosociales del paciente. La idea de los tratamientos antipsicóticos, antes, pues cuando no existían neurolépticos, pues la esquizofrenia o estas enfermedades se presentaban de manera crónica y el paciente pues ya tenía la enfermedad de por vida. Ahora la idea es que un paciente con los nuevos tratamientos antipsicóticos, antidepresivos, antimaníacos, se quiten los síntomas y el paciente vuelva nuevamente a ser funcional, reintegrar al paciente a la sociedad, como platicábamos en la historia de la psiquiatría, cuando antes no había pues mucho que ofrecerle al paciente y pues las enfermedades pues eran crónicas, no había un tratamiento. Conservar el apoyo social, familiar, y el objetivo del tratamiento de los antipsicóticos ahora es cada vez más disminuir la necesidad de hospitalizar al paciente. Ahora ya no existen los hospitales crónicos, los que llamaban las granjas, en donde un paciente se internaba ya prácticamente de por vida o podía estar fácilmente internado 5 o 10 años. Ahora los internamientos son internamientos de urgencias, en donde se atiende la fase aguda y una vez que el paciente con los medicamentos disminuye los síntomas, se da de alta a su casa. En el Bernardino, por ejemplo, en un hospital psiquiátrico donde hay hospitalización, el tiempo promedio de internamiento es de 21 días. Ahí el paciente en ese tiempo ya tiene que estar sin síntomas o los síntomas disminuir, conservar otra vez la funcionalidad y dar de alta al paciente. Entonces, pues esa sería el objetivo. En un primer episodio psicótico, los objetivos del tratamiento es hablar a los familiares, el pronóstico posible, dar un diagnóstico certero, explicar a los familiares que es una enfermedad mental, explicar al paciente que acepte el medicamento, explicar que requiere un soporte familiar, redes de apoyo, dar el medicamento. El medicamento a veces tiene que haber un familiar responsable que dé al paciente el medicamento para ver que se lo tome, porque a veces el paciente es renuente y no los toma o escupe el medicamento, los esconde. Entonces un familiar tiene que dar el medicamento, impedir que el paciente se haga daño a sí mismo y a los demás, reducir la sintomatología, controlar la conducta alterada y incrementar el nivel de funcionamiento previo. Cuando un paciente tiene un primer brote psicótico, pues esto ya dañó al cerebro. Esto ya dañó al cerebro y cuando hay un brote psicótico agudo, pues si el paciente no se controla, no se atiende, no está en un tratamiento adecuado, cada brote psicótico agudo va a hacer que el paciente tenga una recaída y cada recaída va a producir un aumento de la dopamina y esa dopamina va a producir un efecto neurotóxico en la neurona. Entonces, cada brote psicótico va a ir deteriorando al cerebro, va a ir cada vez deteriorando al paciente. Entonces, pues hay que evitar estas recaídas porque pues cada vez que hay un brote psicótico se mueren varias miles de neuronas. Entonces, un paciente descontrolado que suspenda los medicamentos frecuentemente, un paciente que presente estas alteraciones, pues constantemente va a tener un deterioro. Entonces son pacientes que a la larga van a tener un deterioro cada vez mayor de la enfermedad o peor cronicidad. Cuando hay una recuperación del episodio, pues hay que apoyar que el paciente tenga una reinserción laboral, que tenga una vida independiente. Ahora con los nuevos antipsicóticos, pues al reducir síntomas, se trata de que el paciente sea lo más productivo posible. Hay algunos que pueden llegar incluso a trabajar, que reinserción familiar. Esto sería ayudar a sus habilidades sociales, fortalecer la autoestima, evitar que el paciente consuma drogas o alcohol, porque a veces es frecuente que el paciente consuma también sustancias. En la fase aguda, cuando hay un brote psicótico,
Uno de los criterios de hospitalización es que el paciente es un brote psicótico agudo. Cuando el paciente está en una fase aguda, un criterio de hospitalización sería que el paciente ponga en riesgo su integridad o las de los demás. Si el paciente se está haciendo daño o puede hacerse daño en base a las alucinaciones o delirios o ya ser agresivo hacia los demás, pues hay que hospitalizarlo. Ese es un criterio de hospitalización. Y el objetivo de la hospitalización es evitar que el paciente sufra lesiones, controlar el comportamiento alterado, empezar a dar el medicamento para disminuir los síntomas, identificar los factores que provocaron este episodio, dar un diagnóstico certero y con el medicamento recuperar con rapidez el funcionamiento. También se habla con los familiares, hay psicoeducativos con los familiares, por ejemplo en el Bernardino cada jueves, aparte de informes, hay pláticas de 1 hora con familiares para hacer un proceso psicoeducativo en donde se explica al familiar la enfermedad, el tratamiento y la necesidad del uso del medicamento. Bueno, hacer un plan de tratamiento a corto y largo plazo, explicar que a la salida del hospital el paciente tiene que seguir consultas externas y dar medidas de urgencia en caso que sea necesario. Cuando desaparece el brote psicótico hay una fase de estabilización en donde se reduce al mínimo las consecuencias producidas por la enfermedad. Disminuir el estrés, dar un consejo de que el paciente no suspenda el medicamento porque puede haber un alto índice de recaídas de los síntomas y favorecer la remisión y el proceso de recuperación. Cuando hay una fase, cuando el paciente está estable, pues hay que orientarlo a que no deje de asistir a sus consultas para para producir el control de síntomas, mejorar la funcionalidad, la calidad de vida, no nada más del paciente, sino también de sus familiares, tratar eficazmente los síntomas cuando hay un descontrol de síntomas y vigilar los efectos adversos del tratamiento. Cuando aparecen síntomas secundarios como acaticia, somnolencia excesiva, hay que ajustar los medicamentos, disminuir dosis. Cuando un paciente está en un brote psicótico agudo y se hospitaliza, pues manejamos dosis más altas. Esas dosis hay que irlas ajustando, disminuyendo. Si ya hay mejoría de síntomas, hay que disminuir dosis, pero también evitar que al disminuir la dosis no haya una recaída. Entonces, también favorece todo esto, ¿no? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? Yo tengo unas preguntas, doctor. ¿Sí? ¿Los pacientes cuando están cursando con una alucinación saben que están alucinando o no lo saben? O tal vez tenga otro nombre, no sé. Si No. saben o no saben la alucinación. Sí, no, el paciente cuando está con un delirio, con una alucinación, la mayoría de las veces no se puede generalizar. Algunos sí se dan cuenta, oye, estoy viviendo esto y me siento raro. Algunos se pueden dar cuenta, pero la mayoría, el 90%, precisamente las alucinaciones producen un estado alterado de conciencia en donde el paciente pues no va a tener conciencia. Ya perdió, recuerden que perdió el juicio, perdió la conciencia, perdió el contacto con la realidad. En esta etapa aguda el paciente ya no va a diferenciar, como vimos en las primeras gráficas, la diferencia entre la realidad y la fantasía. Entonces el paciente cree las alucinaciones, se las cree y dice, no, es que sí me están siguiendo, es que el vecino sí puso unas cámaras adentro de mi casa y me está vigilando, es que usted no me cree, sí me están haciendo esto. Y el paciente trata hasta incluso de convencer al médico, de decirle, no, es que usted no me cree, sí es verdad. O sea, el paciente puede perder un contacto completo con la realidad y el paciente pues no se da cuenta de estas ideas. Por ejemplo, esto es muy frecuente en el paciente con manía. El paciente bipolar dice, no, doctor, es que usted no me cree, yo puedo trabajar horas, 2, 3, 4 horas a la semana, no, perdón, 3, 4 noches a la semana sin dormir, tengo mucha energía y usted no me cree. O sea, el paciente se siente incluso hasta satisfactorio en una etapa de manía. El paciente no se da cuenta. Entonces hay que convencerlo de que estos delirios son falsos y a veces cuesta trabajo. Aquí hay que hacer una conciencia de realidad otra vez.
Entonces, esto dificulta el tratamiento porque el paciente puede decir, no, es que me están vigilando y usted no me cree y el medicamento que me está dando es veneno porque usted está coludido con las personas que me quieren hacer daño y puede incluir al médico incluso o a familiares dentro del delirio. Entonces, en ese momento el paciente no se da cuenta, en un estado psicótico no se da cuenta de esta realidad. Entonces, puede llegar a hasta agredir a alguien, golpear a alguien, matar a alguien, decir, es que tú eres el que me estás vigilando y volverse agresivo contra alguien. Entonces, ahí a veces el paciente ya no diferencia la realidad de la fantasía. Uh-huh. Y después de este estado psicótico o de las manías, ya cuando el paciente, entre comillas, se recupera, no recuerda realmente lo que pasó, ni lo que hizo, ni nada. Exactamente, exactamente. Aquí, cuando, a ver, voy a poner la cámara para que tengamos Bueno, sí, un poco de preguntas, respuestas. Sí. La próxima clase vamos a continuar con el tema. Ahí vamos a hablar de violencia y agresividad, el paciente violento. Ese sería nuestro siguiente tema de la siguiente clase. Pero bueno, aquí efectivamente el paciente tiene una serie de flashback o tiene una serie cuando el paciente está en un brote psicótico, no recuerda lo que pasó. A veces, cuando, el paciente cuando se interna, por ejemplo, en el Bernardino, eh, llega sumamente psicótico, oyendo voces, alucinando, viendo cosas. Se le da el tratamiento antipsicótico, pasan una semana, 2 semanas, se quitan las alucinaciones y el paciente efectivamente no recuerda. Oye, doctor, yo dije eso, no, no es cierto, yo hice eso, no, es que rompiste en la casa un montón de cosas, una ventana, pateaste la puerta, no, doctor, no me acuerdo. Y efectivamente el paciente puede tener estos como flashback en donde no recuerda lo que hizo o lo que dijo. A lo mejor yo lo quisiera, a lo mejor está mal, pero yo lo quisiera comparar un poquito, por ejemplo, como cuando alguien tiene una super mega borrachera y al día siguiente no se acuerda lo que hizo. De, oye, estabas tan borracho que no te acuerdas que te pusiste a bailar y arriba del sillón y de la mesa. No, no me acuerdo. O sea, el paciente en ese momento pues ya perdió contacto con la realidad y pues, por ejemplo, por el alcohol o por alguna droga incluso puede tener la memoria borrada en ese lapso. A lo mejor ahí el familiar le dice, oye, ¿no te acuerdas que te emborrachaste tanto que hiciste esto? Y yo, no, es que no me acuerdo. Y el paciente ya no se acuerda. Entonces ahí está como este lapsus, ahí se borra ese flashback, se borra de la memoria de lo acontecido. Entonces aquí muchas veces el paciente cuando está psicótico no recuerda lo que hizo y el médico tiene que platicar con él y hablarle, mira, hiciste esto, dijiste esto porque tenías este síntoma, ahí hay que hablar con el paciente, pero efectivamente el paciente puede no recordar, entonces ahí es difícil también porque dice el paciente puede decir, no, no es cierto, no es verdad, ustedes me internaron a la fuerza, no es cierto, yo no hice nada de eso. Entonces ahí entra la psicoeducación y el hablar con el paciente, porque si no recuerda esto, pues va a decir, no, no es cierto, yo no tengo nada, me internaron a la mala y pues no me voy a tomar el medicamento porque yo no es cierto que hice nada de esto. Y a veces es difícil porque no recuerda. Ajá. No sé si hay algún otro comentario. Yo tengo una última, Sí, perdón, sí, ya es la última. sí, En claro, cuanto, tenemos tiempo todavía. Ajá. gracias. En cuanto a lo de esquizofrenia, ¿cuánto tiempo tiene que estar un paciente en psicosis en estudio para ya determinar que tenga esquizofrenia? Y otra pregunta más, bueno, está como Ajá. aunada. ¿En la Uh-huh. esquizofrenia tiene que tener síntomas tanto positivos como negativos o hay predominio de uno de los dos cuando empieza, cuando debuta la enfermedad? Uh-huh. Bueno, esto es muy cambiante, muy dinámico. A veces el paciente si revisan los manuales diagnósticos para esquizofrenia, el paciente tiene que estar con delirios y alucinaciones más de 2 o 3 meses. Ahí ya es un cuadro de esquizofrenia, ya pinta esto a ser crónico. Y el brote psicótico agudo puede durar de 6 a 8 semanas máximo. Lo pueden revisar en sus criterios diagnósticos. Cuando ya pasa ese tiempo, pues ya pinta como para una esquizofrenia o otro trastorno psicótico. El brote psicótico agudo dura una semana o dos y se tiene que quitar.
con el medicamento y hay que ver por qué se dio ese quiebre psicótico, establecer el diagnóstico. Pero si ya el paciente ya tiene 2 meses, 3 meses con síntomas psicóticos recurrentes, ya puede ser una esquizofrenia. Hay que hacer toda la semiología, la historia clínica, etcétera, y ya diagnosticar como esquizofrenia. Y pues los síntomas pueden ser insidiosos al principio. La mayoría de las veces el paciente puede presentar los dos síntomas, tanto negativos como positivos, alucinaciones y delirios. Esa es la mayoría de las veces. En casos muy raros, a veces el paciente nada más escucha voces, pero es muy raro. La mayoría de las veces, si no es que el 100%, los pacientes con esquizofrenia van a presentar alucinaciones y delirios, síntomas positivos y síntomas negativos. Cuando empieza la esquizofrenia, por ejemplo, un paciente de 20 años que va a empezar con una esquizofrenia, nosotros decimos que está debutando. Ajá, cuando llega por primera vez con un brote psicótico. A veces el brote psicótico no se presenta de buenas a primeras. Primero, el paciente empieza a tener síntomas negativos. Por ejemplo, los familiares a veces dicen, oye, doctor, es que lo veo deprimido, ya no quiere hablar con nadie, se encierra en su cuarto, no quiere salir, casi no come, y el paciente está encerrado en su cuarto y ya empieza con la desconfianza, la mirada suspicaz y se empieza como a aislar. Entonces ahí pueden empezar los síntomas negativos y el paciente lo ven raro, así algunos días, incluso los familiares dicen, no se estará drogando, y lo llevan al psiquiatra y dicen, es que lo veo, a lo mejor no será una depresión, y a veces nos podemos ir con la finta y decir, no, pues sí está deprimido, vamos a empezarle un antidepresivo, y ya se empieza a ver aislado, raro, y de repente, 1 o 2 semanas después, empieza el primer brote psicótico. Entonces ya empieza a haber delirios, ya empieza ya oiga, es que escuché una voz que dijo mi nombre, así muy, a lo mejor los delirios todavía no están muy formados. El paciente empieza a decir, oye, es que sentí como que alguien se me quedaba viendo, pero todavía el delirio no está muy formado. Ya si esto avanza, empieza a formar ya los delirios, y ya decimos que es una idea delirante estructurada. Ahí el paciente ya empieza a decir, no, es que me están viendo porque se quieren meter a mi casa a robar. Entonces ya empieza a ser una idea ya más formada. Primero empieza de forma insidiosa. Entonces los síntomas se tienen que presentar todos, tanto ideas delirantes, síntomas negativos y positivos, pero más bien el inicio al principio puede ser de forma leve o insidiosa, hasta que de repente, boom, llega un brote psicótico ya con todos los síntomas. Esto puede ser diferente de paciente a paciente. Hay pacientes que sí pueden debutar con un primer brote psicótico en donde el paciente de un día para otro empieza a escuchar voces y a ver alucinaciones. Entonces, puede ser una fase aguda. A veces el paciente puede llegar a urgencias y decir, doctor, es que hace 2, 3 días estaba bien y ahorita empezó a oír voces. Y a veces puede ser de forma muy aguda, pero por lo regular se presentan los dos síntomas, tanto síntomas negativos como positivos. Es muy raro que se presente uno solo. Por lo regular es todo el conglomerado de síntomas, principalmente en la esquizofrenia. Uh-huh. No sé si haya otro comentario o quieres agregar algo. No, doctor, esas eran mis preguntas. Gracias. Ajá, ok. Bueno, cuando hay el diagnóstico de esquizofrenia, bueno, vamos a hablar después de la clase de esquizofrenia, hay que ver si hay antecedentes familiares, porque es muy frecuente la carga genética. Uh-huh. Bueno, no sé si hay algún otro comentario en cuanto a esto de la psicosis, dudas de los otros temas que hemos visto, alguna pregunta que haya quedado por ahí en el aire. Doctor, ahorita, bueno, Ajá. Relacionado con el tema en cuanto a las alucinaciones olfativas, ¿qué es lo que los pacientes como que refieren o por qué, no sé qué, malos olores o qué? Ajá, sí. Las conductas olfativas, recuerden que aquí estamos hablando de psicosis en general, de síntomas en general. Las alucinaciones olfativas se pueden presentar en la esquizofrenia, efectivamente, pero se puede presentar un poquito más frecuente en pacientes que tienen una alteración orgánica cerebral. Por ejemplo, en el trastorno esquizofreniforme orgánico, los pacientes que tienen una lesión orgánica cerebral, por ejemplo, una epilepsia, que tuvieron un golpe en la cabeza que generó consecuencias, que tienen, por ejemplo, un tumor cerebral, que tienen una malformación cerebral. O sea, cuando hay una alteración orgánica cerebral, es más frecuente las alteraciones, las alucinaciones olfativas. Por lo regular, por ejemplo, un paciente que tiene algún tipo de epilepsia
cuando va a convulsionar, cuando está con estos pródromos de que va a convulsionar, de que ya va a tener una descarga epiléptica, que ya va a convulsionar en unos días o en unas horas, puede tener estas alucinaciones. Estos pacientes pueden oler como a flores o oler como a perfume. Ajá. Y cuando es un cuadro psicótico, o sea, esto les digo yo por experiencia, o sea, a lo mejor no está muy descrito, pero los pacientes con esquizofrenia o que tienen un trastorno esquizofreniforme, cuando tienen alucinaciones olfativas, ahí en el examen mental ustedes van a leer un síntoma que se llama cacosmia, y ahí el paciente huele como a podrido, huele feo, como a podrido, a carne descompuesta, entonces llegan olores desagradables. Ajá. Entonces, pues, tenemos estas dos vertientes. Pueden ser olores tanto agradables como desagradables. Yo podría ejemplificar que los agradables son más cuando hay una alteración orgánica, como una epilepsia, y, una crisis uncinada, una epilepsia parcial, y los olores desagradables pueden ser más en un cuadro psicótico, o un delirium, o en la esquizofrenia. Por lo regular las alucinaciones del esquizofrénico son alucinaciones muy feas, muy negativas, muy agresivas. Ven monstruos, ven como sombras, o sea, ven alucinaciones muy desagradables. Ajá. Entonces, así. ¿Algún otro comentario? Gracias, doctor. ¿Algún otro comentario, idea? ¿Ya vieron la película de María de mi corazón? Sí, doctor. ¿Ya? ¿Sí les gustó? A mí me gustó más las otras que dejó. Sí. Bueno, sí, hay muchas películas de tipo psiquiátrico. Bueno, ¿algún otro comentario sobre la psicosis? Sobre todo este tema que vimos hoy. Mañana vamos a ver el tema de agitación y agresividad. Y así nos da tiempo, técnicas de contención. Vamos a ver cómo manejar un paciente agresivo. Esto es muy frecuente en urgencias. En la consulta de urgencias va a llegar el paciente agresivo. De hecho, muchos pacientes van con el psiquiatra la primera vez ya cuando tienen un brote psicótico o ya están agresivos. Entonces, cuando llegan, esto lo van a ver frecuentemente en los servicios de urgencias. Como médicos, todos vamos a rotar por urgencias en el internado, o si nos toca trabajar en urgencias como internistas o urgenciólogos, hay una especialidad de urgencias, van a ver mucho al paciente agitado. De hecho, en urgencias, pues llegan muchos pacientes de psiquiatría, muchos pacientes de psiquiatría. Los que vayan a hacer la especialidad de urgenciólogo o de urgencias, ahí en el Bernardino rotaban creo que 2 o 3 meses, no recuerdo bien, los que estaban haciendo la especialidad de urgencias del hospital de Joco o de Balbuena, tienen una rotación de psiquiatría, de urgencias, porque pues es muy frecuente ver pacientes en urgencias con cuadros de suicidio, agitación, agresividad, brotes psicóticos. Es muy frecuente la consulta de urgencias en psiquiatría. Entonces, de hecho, yo creo que hasta sería factible contratar un psiquiatra en urgencias porque abundan interconsultas de psiquiatría en urgencias, es muy frecuente. Ajá. Entonces, mañana vamos a ver agitación y agresividad y el paciente agresivo. Y si nos da tiempo, de una vez vemos la plática de técnicas de contención, si no la vemos al siguiente día. Ujú. Bueno, nos quedan 5 minutitos. Si hay alguna otra duda, pregunta, comentario, alguien que quiera opinar algo que hayan leído, que les haya llamado la atención. Nada, algún comentario de las películas, alguna sugerencia. No, doctor. ¿No? Todo bien. Bueno, si hay alguna pregunta, pues ahí estamos en el chat. Ajá. Muy bien, espero, bueno, conforme vamos viendo las clases, denle una leidita al Kaplan o al manual, al libro que les mandé en el PDF, ahí vienen varios temas, darle pues un repaso, una leidita, si quedan dudas, pues lo platicamos. Ninguna duda, nada, no se queden con ninguna duda.
con ninguna duda. ¿No? ¿Alguna pregunta, nada? No, doctor, todo bien, gracias. Bueno, No, doctor, ok, gracias. perfecto. Bueno, si surge alguna duda, pues me la envían y hacemos los comentarios pertinentes. Bueno, pues seguimos mañana, terminamos la clase de hoy, seguimos mañana igual de 9 a 10, ¿no? Igual de 9 a 10 la clase. Seguimos mañana vamos a seguir con esta parte de la psicosis, pero ahora vamos a ver el manejo del paciente agresivo o agitado. Y mañana vemos esto y vamos a ver un poquito del tratamiento de urgencias. A lo mejor mencionamos de una vez un poquito el tratamiento de urgencias, el tratamiento del paciente agitado con neurolépticos. Ujú. Lean un poquito lo que es neurolépticos, los antipsicóticos, los medicamentos de primera generación, de nueva generación, para si hay tiempo, para que leanlo un ratito, si tienen tiempo, para que mañana, pues, si hay dudas, lo platicamos en la clase. Mañana vamos a ver el paciente agresivo con agitación y técnicas de contención. Bueno, pues damos por terminada la sesión de hoy. Espero que estén muy bien, que estén aprovechando las clases. Si hay algún comentario en la dinámica de las clases, pues lo platicamos. Pues desafortunadamente, pues tenemos poquito tiempo, son pocos temas. Psiquiatría, pues podemos abarcar mucho más, pero pues vamos a pegarnos lo más posible al temario, pero vamos a completar pues la mayoría de los temas. Todavía tenemos tiempo. Entonces, pues, tenemos que terminar el temario. Si hay alguna duda o algún tema que vaya, están exponiendo algunos temas con la doctora, ¿no? Los temas de sexualidad y de trastornos de alimentación y esto, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Ajá, ok.